estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante: las ideologías de las ciencias en las constituciones. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba, me gusta, a este video para seguir recibiendo contenido como este de mucha utilidad y de otros temas también muy importantes e interesantes. Vamos a iniciar entonces explicando lo que son las ideologías de las distintas ciencias dentro de las constituciones. Para eso tenemos que ser precisos con los términos y con los conceptos. Tenemos que ser precisos con los conceptos científicos y filosóficos, porque hoy por hoy existe mucha desinformación y muchos conceptos vagos y términos vulgares, absurdos, cotidianos que se utilizan para nominar a las ideologías de las ciencias, lo cual es impreciso. Hoy vamos a explicar cuáles son los verdaderos conceptos científicos y filosóficos, las verdaderas ideologías de las ciencias en sus terminologías epistemológicas correctas. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden las ideologías con esos términos, como dije, absurdos, vulgares, cotidianos, que son verdaderos conceptos que forman parte del caló del imaginario popular, como por ejemplo los conceptos de derechas e izquierdas, que son términos vagos que pertenecen al caló del imaginario popular. Son verdaderos conceptos mitologizados del imaginario popular, no son verdaderos términos científicos o filosóficos y por lo tanto no representan en sí ningún tipo de ideología. Al hablar de ideologías, entonces tenemos que hablar de ciertas ciencias que tienen incidencia dentro de una constitución. Una constitución, como es un pacto ético, moral, jurídico, económico, político y cultural de un pueblo, entonces existen ciertas ciencias que tienen vinculación con una constitución, como son las ciencias económicas, las ciencias sociológicas, las ciencias políticas, las ciencias jurídicas y las ciencias filosóficas. Tanto la filosofía, el derecho, la economía, la política, la sociología tienen incidencia dentro de una constitución, porque como una constitución no es una simple ley, sino que es un pacto multidimensional, es un pacto político, ético, moral, jurídico, cultural, económico de un pueblo, entonces existen ideologías económicas, ideologías políticas, sociológicas, jurídicas y filosóficas que inciden en la conformación, en la estructura y en todo lo que es el bagaje teleológico de una constitución. Así entonces encontramos que existen ideologías económicas, sociológicas, políticas, filosóficas, jurídicas, económicas dentro de una constitución. Entonces tenemos que ser claros cuáles son esas ideologías. Vamos a explicar de forma somera y luego en posteriores cápsulas estaremos explicando cada una de estas ideologías de una manera ya minuciosa. Pero hoy de forma general hablaremos de esas ideologías. Vamos a empezar con las ideologías políticas. Ideologías políticas. ¿Cuáles son las verdaderas ideologías políticas científicamente hablando? Democracia, autocracia, teocracia, aristocracia, república, república democrática y república democrática garantista. Estas son las ideologías políticas. Esas son las verdaderas ideologías políticas. Al hablar de democracia estamos hablando de que el gobierno está dirigido o ejercido directamente por el pueblo. El poder está en el pueblo, pero el pueblo ejerce directamente ese poder. El pueblo gobierna como sucediera en la antigua Atenas, en la antigua democracia ateniense, donde toda la totalidad de los ciudadanos mayores de edad formaba una asamblea de ciudadanos, la eclesía o asamblea general de ciudadanos, que ejercía el poder de forma directa. Este modelo se ve en, por ejemplo, el sistema de la Confederación Helvética, la Confederación de los Cantones Suizos. Ahí vemos claramente la ideología puramente democrática. La democracia es cuando el poder radica en el pueblo y el pueblo lo ejerce directamente. A diferencia de esto, vemos que la república es el gobierno de las leyes, el gobierno del derecho. Y en este caso es cuando el poder está en el sistema de derecho, en el sistema de leyes que un Estado tiene. Y es a través del sistema de leyes o sistema de derecho que se ejerce el poder. Ahora, una república puede ser democrática, puede ser aristocrática. Ahora, ¿la aristocracia qué es? La aristocracia es el gobierno de los notables. Es de un grupo de personas que se consideran que tienen ciertas características y elementos que los hacen sobresalientes
y que por lo tanto tienen ciertas capacidades intelectuales, quizás hereditarias, sociales, que les permiten ejercer el poder. Es un grupo de personas que ejerce el poder, la aristocracia, por eso aristos, brillantes, Kratos, el gobierno de los brillantes, el gobierno de los notables. Por lo tanto, esa es la doctrina o la ideología del gobierno de la aristocracia. Por lo tanto, puede haber república democrática o aristocrática. ¿Por qué? Porque dependiendo quién dicta las leyes y quién dicta el derecho, y luego de haber dictado las leyes y el derecho se someten a ese sistema de leyes y de derecho, ya sea de que lo dicte la aristocracia o la dicte la democracia. Sería república democrática o república aristocrática. Luego tenemos la autocracia. La autocracia es un gobierno personalista. Prácticamente hablamos de una figura dictatorial o despótica, en donde radica el poder en la personalidad de un gobernante. Esa es la autocracia, mientras que la teocracia es el gobierno un gobierno clerical, es el gobierno de la orden religiosa. Teocracia es el gobierno de la divinidad, el gobierno de la divinidad religiosa, y por lo tanto es un sistema de gobierno de carácter clerical, un sistema de gobierno en donde son la clase religiosa la que detenta el poder en nombre de la divinidad. Eso es teocracia. República democrática es prácticamente la democracia representativa. Al hablar de república democracia, hablamos de democracia representativa, es decir, el poder está en el pueblo, pero el pueblo no lo ejerce directamente, sino que el pueblo elige representantes. Y esos representantes son los que ejercen el gobierno en nombre del pueblo quien los elige. Es una república democrática. Y por supuesto, el pueblo dicta una constitución y dicta leyes a través de las cuales se deben sujetar a esos gobernantes. Y por eso es una república democrática. Luego tenemos una república democrática garantista. Una república democrática garantista, igualmente el poder está en el pueblo delega el poder en los gobernantes, pero solamente delega la función pública, la función administrativa, la función gubernamental, pero el pueblo se reserva la titularidad de los derechos fundamentales. La titularidad de los derechos humanos quien los ejerce directamente a través de las garantías constitucionales. Es una república democrática garantista. El pueblo delega solo una fracción del poder, que es la función pública, pero se reserva la parte más importante, la titularidad de los derechos fundamentales, para controlar y someter a los órganos representativos del poder a esos derechos fundamentales. Es una república democrática garantista. Esas son las ideologías políticas. Estas ideologías pueden estar presentes en las distintas constituciones. Vemos entonces rasgos de cuál sería la ideología política que se encuentra presente en una constitución. En el caso de la constitución, de la actual constitución política de la República de Guatemala, la ideología política que se encuentra presente es la República Democrática garantista, porque el poder está en el pueblo delega únicamente la función pública en los órganos representativos que el pueblo elige, pero se reserva la titularidad de sus derechos fundamentales y es más, somete a los órganos representativos del poder a la supremacía de esos derechos fundamentales y los controla a través de las garantías constitucionales. Así de tal cuenta, entonces vemos que la ideología política que se encuentra presente en la Constitución guatemalteca es la República Democrática garantista. Luego tenemos las ideologías económicas, ideologías económicas. Y las ideologías económicas tienen que ver con el modelo económico de producción. Así encontramos liberalismo, encontramos economía mixta, mercado dirigido, monetarismo, anarcocapitalismo, anarcosindicalismo, fascismo, socialismo, comunismo. Esos son modelos, neoliberalismo, son modelos económicos, ideologías económicas. El liberalismo es aquel que establece que hay una libertad económica en las personas. La economía no está en manos del Estado, sino está en manos de las personas privadas. Está en manos del pueblo como sujetos privados. Y el pueblo como sujeto privado es el que tiene el manejo de la economía, es el que tiene el manejo de las relaciones comerciales, es el que tiene el manejo del mercado, no está en manos del Estado. El Estado únicamente crea las condiciones y facilita las condiciones para que se den las libertades económicas, libertad total, de tal cuenta que todo el sistema económico, todo el mercado, todas las relaciones comerciales se encuentran en manos privadas y no en manos del Estado. Ese es el liberalismo. Y también de tal cuenta que los ciudadanos, el pueblo, son los que tienen libertad económica para ejercer todas sus actividades comerciales económicas y el Estado únicamente regula una compatibilidad, regula un árbitro para entrar a mediar entre conflictos entre personas, pero el Estado no está en manos del Estado, la economía, ni el comercio, ni el mercado. Luego encontramos, por supuesto, por otro lado, el socialismo. El socialismo, a diferencia del liberalismo, la economía está en manos del Estado. El Estado está en manos del Estado. Y el Estado es quien controla la economía
quien controla el mercado, quien controla el comercio, de tal cuenta que toda la economía está en manos públicas, el mercado está en manos públicas y todo es público. Todos los servicios comerciales, todos los servicios económicos son de carácter público, de tal cuenta que no hay una economía de carácter privado. Ese es el socialismo. Mientras que el comunismo, como digamos, la profundización del socialismo es aquel en el cual prácticamente desaparece cualquier atisbo de propiedad y todo se vuelve de carácter comunal. Incluso desaparece el Estado y todo se convierte en algo común. Nadie es propietario de nada, sino que todos pertenecen a una casa común y todo es de todos, de forma comunal. Es un regreso a la comunidad primitiva, pero es el intermedio para el comunismo, es el socialismo. El socialismo todo es público y todo le pertenece al Estado. La economía, el mercado, el comercio le pertenece al Estado y no está en manos privadas. Luego tenemos la economía mixta. La economía mixta establece entonces que parte de la economía está en manos del Estado y parte de la economía está en manos privadas. Parte de los servicios comerciales los tiene el Estado, parte de los servicios comerciales los tiene la iniciativa privada, y de tal cuenta entonces que hay empresas estatales, hay empresas públicas, hay empresas privadas, porque hay una economía de carácter mixta. Luego tenemos el neoliberalismo. El neoliberalismo establece que el Estado también debe desaparecer, de tal cuenta entonces que el Estado ya no tiene ni que mediar ni establecer condiciones dentro de las economías. Los Estados ya no tienen que involucrarse, sino que tiene que ser el mercado global. De tal cuenta que es el mercado global, sin la intervención de los Estados, la economía se vuelve globalizada y de tal cuenta que los Estados-nación desaparecen en toda la cadena económica comercial y el mercado ya no se rige bajo las leyes internas de ningún país, bajo las leyes internas de ningún Estado, sino que toda la actividad económica comercial se ve globalizada y está unida a través de las leyes internacionales del mercado. Ese es el neoliberalismo. Luego el fascismo. El fascismo vemos que hay una combinación entre Estado y un grupo de economía privada. La economía la controla el Estado. El Estado dicta las políticas económicas. El Estado controla las políticas económicas, controla el mercado. El Estado controla el mercado, pero lo controla en pro o en favor de una cúpula de personas privadas. Hay una cúpula, una élite de personas privadas que en nombre de la nación o en interés de la nación son los que manejan la economía, son los que tienen el monopolio económico, el monopolio del comercio, el monopolio del mercado, y mientras que el Estado es el que dicta las políticas del mercado, quien controla el mercado y controla la economía en digamos, alianza con esta élite económica. Hay una élite económica que en alianza con el Estado controlan la economía. Ellos son los que tienen el control de la economía. El Estado dicta todas las políticas del mercado en favor de este grupo económico, que es quien representa los intereses de la nación, mientras que todos se rigen por la voluntad de los más poderosos, la voluntad de poder. Ese es el fascismo. Y luego, obviamente, tenemos otros sistemas económicos que van naciendo como combinación de todos estos. En el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la ideología económica que se encuentra presente es el liberalismo. Vemos en el artículo 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala que el Estado se rige bajo el sistema de economía de mercado, que Guatemala, más bien dicho, se rige bajo el sistema de economía de mercado y se regula la libertad de industria, de comercio y trabajo como un derecho humano individual fundamental en el artículo 43. Sumado a esto, el artículo 13 del Código de Comercio de Guatemala prohíbe que el Estado sea comerciante. De tal cuenta que vemos que la economía se encuentra en manos privadas, que la economía se encuentra en manos privadas y se permiten las libertades económicas. Ahora, es un liberalismo que tiene una fundamentación ética. ¿Por qué? Porque la economía y el mercado, a pesar de que se rigen por el liberalismo, tienen que respetar los principios de justicia social, es decir, que tienen que, de acuerdo a los artículos 118 y 119 de la Constitución, tienen que respetar los principios de justicia social. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna política económica, ninguna política de mercado tiene que atropellar los derechos de los consumidores. Por eso se protege a los consumidores en el artículo 119 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y también vemos que se prohíben los monopolios. En el artículo 130 se prohíben los monopolios. Quiere decir que se prohíbe el fascismo. Prácticamente se está diciendo que se prohíbe cualquier concentración económica, se prohíbe el fascismo, se prohíben los monopolios, se prohíben los privilegios económicos. A eso se refiere que la economía debe estar cimentada sobre los principios de justicia, es decir, que ninguna política económica, ninguna
actitud económica y del mercado que está en manos privadas puede atropellar los derechos de otras personas o puede atropellar los derechos del consumidor, que también es un derecho fundamental, y tampoco puede concentrar el poder, lo que tiene que permitir un equitativo crecimiento, de tal cuenta que todos puedan gozar de esas libertades económicas. Entonces existe el liberalismo como fuente o como ideología de la economía en la actual posición política de la República de Guatemala. Luego tenemos las ideologías sociológicas. Dentro de las ideologías sociológicas tenemos el organicismo, el estructuralismo, el marxismo, el conductismo, el darwinismo social, el interaccionismo simbólico, entre otras. Ahí vemos las principales ideologías sociológicas. Para el marxismo como ideología sociológica, ve en la sociedad está compuesta de una lucha dialéctica. Las condiciones sociales son una lucha dialéctica entre dos clases, entre proletariado y burguesía, de tal cuenta que el proletariado y la burguesía se encuentran en una dialéctica por tener el poder. Eso es el marxismo. Para el marxismo, las condiciones sociales son una lucha dialéctica entre burguesía y poder, y que la burguesía tiene el poder por medio del capitalismo y que en el momento el proletariado tendrá que derrocar a la burguesía y establecer la dictadura del proletariado para quitarle el poder económico a la burguesía y hacerlo a un Estado que está regido por la dictadura del proletariado. Ese es el marxismo. Pero luego tenemos el criticismo, la teoría crítica social. La segunda generación de la escuela de Frankfurt, Habermas, nos habla de las condiciones sociales en esta escuela. Para esta escuela, heredera de un neomarxismo cultural, nos dice que la sociedad está compuesta de dos tipos de acciones, una acción instrumental y una acción deliberativa. La acción instrumental es cuando hay una estructura de poder que establece cuáles son las condiciones de la sociedad, es una acción verticalizada, instrumental, mientras que existe otra acción que es comunicativa o deliberativa, por medio de la cual la sociedad es la que decide sus condiciones sociales a través de la deliberación y del consenso. Luego tenemos el estructuralismo de Michel Foucault, que nos dice que las condiciones sociales están determinadas por las estructuras del poder. El poder es quien determina las condiciones sociales, por lo que los seres humanos deben resistirse a los conceptos sociales dados por las estructuras del poder y autodeterminarse cada uno individualmente. Básicamente ese es el punto fundamental del estructuralismo. Luego tenemos otra ideología sociológica que es el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico, ese interaccionismo simbólico de Max Weber nos dice que los seres humanos interaccionan a través de símbolos, son símbolos imaginarios. Dar cuenta que todo lo sociológico es ficción. Eso está íntimamente ligado con un individualismo, es decir, la persona humana verdadera es el ser humano individual. La persona humana individual es el ser humano verdadero. De dar cuenta que todos los derechos sociales son puras ficciones, son pactos entre individuos, de dar cuenta que son a través de interacciones simbólicas, son símbolos que se van creando. Pero dentro de esos símbolos lo más importante es establecer la libertad. Las libertades individuales, y esas libertades individuales solo se pueden dar dentro del capitalismo, o sea que está íntimamente ligado con el capitalismo. Entre más libertad existe entre la interacción de personas, existe un mayor auge del capitalismo. Es tal cuenta entonces que las condiciones sociales son meros símbolos, son meros pactos entre individuos, son ficciones. Es el interaccionismo simbólico Max Weber. En la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la ideología que se encuentra presente es la interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico, ¿por qué? Porque la persona humana es persona humana en su connotación individual, de acuerdo al preámbulo de la Constitución, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, y se garantizan los derechos inherentes a la persona humana individual, artículo 44 de la Constitución. De tal cuenta que todas las condiciones sociales son pactos entre individuos, son una interacción simbólica. Ahí vemos claramente que la ideología sociológica que se encuentra presente en la actual Constitución de Guatemala es el interaccionismo simbólico. Luego tenemos, por otro lado, las ideologías jurídicas. Y las ideologías jurídicas, positivismo, empirismo, realismo, y un naturalismo teológico, y un naturalismo racional clásico, y un naturalismo racional práctico. Vemos teoría pura del derecho. Bueno, el positivismo jurídico nos dice que derecho es igual a leyes. Derecho solamente son las leyes creadas por el Estado, pero esas leyes carentes de contenido moral. No importa su contenido ético y moral porque hay una separación entre derecho y moral. Eso nos dice el positivismo. Mientras que el realismo norteamericano nos dice que el derecho es creado por los jueces, no por las leyes. De tal cuenta que son los jueces a través del precedente judicial los que crean el derecho.
En el caso del empirismo inglés, pues dice que el derecho, la fuente primordial del derecho es el derecho consuetudinario. Es la costumbre la que va creando el derecho y que se va legitimando a través de los fallos judiciales. Luego tenemos lo que es el naturalismo teológico. El naturalismo teológico nos dice que derecho es igual a leyes y valores, y que los valores prevalecen sobre las leyes, pero los valores provienen de la divinidad. Los valores provienen de la divinidad religiosa. Luego tenemos el naturalismo racional clásico, que nos dice que derecho es igual a leyes y valores, y los valores prevalecen sobre las leyes, pero los valores los impone el Estado, de tal cuenta que el pueblo le sea soberanía al Estado y es el Estado el que impone los valores. Eso se daba en el siglo XVIII, en estados absolutistas donde el Estado, los monarcas en representación del Estado imponían cuáles eran los valores de la sociedad. Y luego tenemos el naturalismo racional práctico, que nace con Juan Jacobo Rousseau, Immanuel Kant, Alexis de Tocqueville, Voltaire, de Rembert, pero fundamentalmente con Immanuel Kant. El naturalismo racional práctico nos dice que la fuente del derecho es el ser humano individual. El ser humano, que es la única especie que posee racionalidad. La única especie que posee racionalidad es el ser humano, y por lo tanto el ser humano no puede ser cosa, no puede ser un medio, sino es un fin en sí mismo. Y por ser un fin en sí mismo, nadie puede ejercer poder sobre él. Y como nadie puede ejercer poder sobre él, por medio de su propia razón, emite principios o postulados de su razón a través de los cuales se autogobierna. Y eso se llama dignidad, del derecho natural de dignidad. Y derivado de su derecho natural de dignidad, entonces el ser humano, como se autolegisla, se autogobierna, decide cada posibilidad que se presente, tiene libertad. Surge el siguiente derecho natural a la libertad, de tal cuenta que el ser humano es la fuente del derecho en el derecho natural racional práctico. Emana de su racionalidad, de su propia naturaleza humana como fin y no como medio, y ese derecho natural que emana su razón se comprueba a través de su conducta. Por eso el derecho natural racional práctico. Y por eso los principales derechos naturales del derecho natural racional práctico son la dignidad, el ser humano es fin y no medio, la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia, la equidad, la propiedad, la vida, el bien común. Son derechos naturales inherentes que surgen de la persona humana. Ese es el naturalismo racional práctico. En el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, la ideología que inspira y fundamenta la actual Constitución Política de la República de Guatemala es el naturalismo racional práctico kantiano, porque en el preámbulo establece afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. El ser humano es un fin y no un medio. Y artículo 44 de la Constitución se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana por su naturaleza humana, aunque no estén regulados por escrito, y ninguna ley, reglamento, cualquier otra disposición podrá tergiversar, restringir o disminuir esos derechos inherentes a la persona humana. De tal cuenta que los derechos inherentes a la persona humana, que emanan de la persona humana por naturaleza, por su potencialidad racional y por ser un fin y no un medio, son la principal fuente del derecho. El ser humano es digno y es libre. Y esa es la ideología de la actual Constitución Política de la República de Guatemala, el naturalismo racional, práctico, kantiano. Pues bien, esas son las principales ideologías que van fundamentando a nuestro sistema constitucional, en el caso de la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Finalmente tenemos las ideologías filosóficas, idealismo, materialismo, racionalismo, existencialismo, idealismo trascendental o criticismo kantiano. Vemos que son distintas en el realismo. El realismo nos dice que la realidad no depende del ser humano, sino que la realidad es tal cual sin la intervención del ser humano, pero puede estar compuesto de materia e ideas. El materialismo nos dice lo mismo que el realismo, que la realidad está definida independientemente del ser humano, pero solamente está compuesta por materia. El idealismo nos dice que la realidad está compuesta por materia e ideas, pero que las ideas tienen prevalencia sobre la materia y que el ser humano es quien determina aquella realidad. Y el idealismo trascendental, el criticismo kantiano, nos dice que la realidad está determinada por el ser humano. El ser humano es el sujeto conocente, constituyente de la realidad, y la realidad está compuesta por materia e ideas, pero las ideas prevalecen sobre la materia, de tal cuenta entonces que el ser humano, como la principal fuente de las ideas, es quien tiene la preponderancia y la primacía en la realidad, y es el sujeto conocente, constituyente de la realidad. Es un sistema filosófico humanista. Y este último es el que inspira la actual Constitución Política de la República de Guatemala, el idealismo trascendental o criticismo racional kantiano, porque establece que la persona humana es sujeto y fin del orden social. La persona es quien determina la realidad. La persona tiene primacía sobre las cosas, no es un medio, es un fin, y por lo tanto es el sujeto cognoscente y constituyente de la realidad. Pues bien, aquí vemos entonces las ideologías filosóficas y cuál de ellas es la que inspira la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Con esto hemos hecho una verdadera síntesis para entender las ideologías científicas
que inspiran o que se encuentran inspirando el espíritu de las constituciones. En el caso de la Constitución Política de la República de Guatemala, la ideología política que la inspira es la democracia republicana garantista, la ideología económica que la inspira es el liberalismo, la ideología sociológica que la inspira es el interaccionismo simbólico, la ideología jurídica que la inspira es el naturalismo regional práctico, y la ideología filosófica que la inspira es el idealismo trascendental o criticismo racional trascendental kantiano. Pues bien, hemos llegado al fin de esta cápsula, así que les recuerdo que si quieren seguir recibiendo contenido de mucha utilidad como este tema y de otros muchos más, se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y den pulgar arriba para seguir recibiendo las siguientes cápsulas relacionadas con este tema y con otros temas de mucho interés. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.